Senado de la República se complace en celebrar la presentación del libro Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, obra editorial del doctor Armando Hernández Cruz. En el presidium de este acto nos distinguen con su presencia la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. El licenciado Christopher Arpaur Pastrana Cortés, él es director de Asuntos Jurídicos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bienvenido. Nos acompaña el doctor Juan Manuel Romero Martínez, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y por supuesto está con nosotros el autor de la publicación que hoy nos convoca, el doctor Armando Hernández Cruz, magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Bienvenido. Esta mañana saludamos y damos la bienvenida al magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el doctor Ansaldo Hernández. Bienvenido. Saludamos la presencia de todas y todos ustedes, de los medios de comunicación. Muchas gracias a quienes a través de la señal del canal del Congreso siguen este evento. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Y bien, señoras y señores, iniciamos esta presentación con las palabras de bienvenida y posteriores comentarios de la senadora Kenia López Rabadán, quien, déjenme comentarles, ella se ha desempeñado como diputada federal de la 61ª legislatura, presidió la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados. También fue diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en donde tuvo una destacada participación en temas de mujeres para fortalecer su participación en los poderes de la ciudad, priorizando estructuras de paridad en todos los cargos. También impulsó activamente los instrumentos de participación ciudadana. Entre muchas otras actividades, actualmente se desempeña como senadora de la República, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Igualdad de Género, Defensa Nacional y Estudios Legislativos Primera. Recibimos nuevamente con un cálido aplauso a la senadora Kenia López, quien tiene el uso de la voz. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos todos. Lo que no dice mi semblanza, y además es raro que lean una semblanza en un evento del Senado. Muchas gracias a nuestra oradora, nuestra maestra de ceremonias, pero lo que no dice mi semblanza es que fuimos compañeros, el doctor Armando y yo, en una etapa de nuestros años de mocedades en la Asamblea Legislativa. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Asamblea 9 años, unos como colaboradora y otros como legisladora, pero ahí lo conocí y para mí es un gusto, por supuesto, estar ahora en esta trinchera, en esta parte del Senado de la República, doctor Armando, y pues presentar este libro. Solamente quiero hacer algunos comentarios previos, estarán quienes presentarán el libro, pero me parece necesario hoy reconocer la importancia de los derechos humanos y de los documentos que nos ayuden a entender las distintas generaciones de los derechos humanos y sobre todo la colaboración y la coadyuvancia de las distintas instituciones gubernamentales, y no para lograr que los derechos humanos sean visibilizados, sean entendidos, visibilizados y sean respetados. Hoy tenemos una dicotomía en términos de legislaciones. Se ha presentado una iniciativa que busca modificar la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos, busca cambiar las facultades, inclusive busca desaparecer, si me permiten la expresión, las comisiones estatales de los derechos humanos. Esa va a ser una gran discusión y va a haber una gran, yo diría, pues espero yo que podamos generar distintos foros de análisis y distintas mesas de trabajo. No es un tema menor. Hemos logrado mucho, hemos conseguido mucho, hemos avanzado mucho.
Yo entiendo, por supuesto, que hay que analizarla y hay que discutirla, pero me parece que estos instrumentos, doctor Hernández, nos permiten entender la lógica de los derechos humanos, entender desde un estudio técnico, académico, lo que hoy están viviendo millones de familias a propósito de la violentación de sus derechos humanos. En México habemos 130 millones de personas y en una lógica de salvaguarda de los derechos de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adultos, de los indígenas, de las mujeres, de los adultos mayores, en fin, habemos una gran diversidad en nuestro país como para que estemos preocupados por buscar lo que en el mundo se busca, y es la progresividad de los derechos y no el retroceso de los derechos. No es un tema menor, me parece que eso lo estaremos discutiendo y abordando en días posteriores en el Senado de la República, así es que de mi parte es extraordinario agradecerte este documento, que además se agradece, es la edición de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y por supuesto pues agradecer a la comisión también esta coparticipación. Sin el talento del doctor y sin, por supuesto, una institución como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, no podríamos tener hoy este instrumento en las manos. Muchísimas gracias, doctor, por tu presencia, muchísimas gracias por estar aquí, y solamente decirles que por supuesto que el Senado de la República buscará ser garante de los derechos humanos y buscará ser garante de lo que hemos logrado en las distintas instancias, ya sea gubernamentales, autónomas o de sociedad civil, para seguir contribuyendo al trabajo de cada uno de estos espacios en mejora de la vida de las y los mexicanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Por supuesto, muchas gracias a la senadora Kenia por sus palabras. Nuestro siguiente comentarista es el director de Asuntos Jurídicos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el licenciado Christopher Arpaur Pastrana Cortés, quien es miembro también del Colegio Mexicano de Abogados AC, miembro del número adscrito a la Comisión de Derecho Penal del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, y también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Políticas y coordinador general de unidades estatales de la misma. Tiene 4 publicaciones, ha impartido más de 70 conferencias, diplomados, cursos y simposios. Así también ha participado en múltiples entrevistas en el programa Diálogo Jurídico, transmitido por Radio UNAM. Actualmente se desempeña como director de Asuntos Jurídicos de la Comisión de Derechos Humanos de la ahora Ciudad de México. Lo recibimos nuevamente con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias en primer término a la senadora López Rabadán por su amable anfitrionía, por recibirnos tan cálidamente en este recinto legislativo. Gracias desde luego al doctor Armando Hernández Cruz por la invitación para participar en esta presentación. Saludo con gusto a mi amigo el doctor Juan Manuel Romero Martínez. Muy bien, reciban por favor todos ustedes un cálido saludo de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ahora Ciudad de México. Efectivamente nos podemos ya jactar, estamos estrenando la denominación a partir del 12 de julio con la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de nuestra nueva ley orgánica, ya ahora sí como Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muy bien, bueno, pues con la representación que mucho me honra de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández, es para mí un auténtico privilegio encontrarme en esta mesa para la presentación de esta importante obra de la autoría del doctor Armando Hernández Cruz, Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Primero decir que tengo el gusto de compartir con el autor el amor por la docencia que ejercemos desde las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a cuyos estudiantes, particularmente a los de Derecho y a los de otras humanidades, estoy seguro esta obra les resultará particularmente útil y atractiva. Segundo, que desde la Comisión tuvimos la oportunidad de participar en el pasado año 2018 en el lanzamiento de esta obra mediante su coedición. La propuesta de tal proyecto obtuvo la entusiasta e inmediata respuesta de nuestra presidenta,
y es que el doctor Armando Hernández Cruz está hermanado con la comisión de la que fue consejero por su firme vocación en el estudio, defensa, promoción y difusión de los derechos humanos. Tercero, que esta obra es fruto de una larga trayectoria del doctor Armando Hernández Cruz, no solo en la academia, sino también en la trayectoria práctica profesional. Dedicada a los derechos humanos, dicho sea de paso, esta obra dista mucho de ser su primer libro sobre esta asignatura. Entrando en materia, permítanme precisar algunas ideas que pude detectar que delinean el contenido del texto que nos ofrece Hernández Cruz. Desde el inicio y para abrir boca, pone el dedo en la llaga cuando señala que aunque desde el artículo 40 constitucional se sentencia que nuestro país es una república democrática, el señalado dispositivo no precisa qué es o qué debe entenderse por democrático. Sin embargo, recoge la noción que sobre aquel concepto aporta el artículo 3 constitucional, desde cuya interpretación armónica podríamos entonces definir como el constante mejoramiento de la calidad de vida del ser humano, de la persona, es decir, la de la permanente mejora continua de la calidad de vida, para cuya consecución debe estar inexorablemente orientada y permanentemente orientada la actividad política. Basta ya, dice Hernández Cruz, a quien parafraseo, de entender desde una óptica limitada y perniciosa a la democracia como una abstracción ligada únicamente al derecho electoral, sino que, por el contrario, la democracia es un vasto concepto unido, entre otros, al de desarrollo y más particularmente al de desarrollo social. Critica, pero también propone en concreto, por ejemplo, la reglamentación de diversos artículos constitucionales mediante leyes secundarias, sustantivas y adjetivas, tanto en los ámbitos locales como en el federal, que precisen las obligaciones del Estado en materia de desarrollo y democracia, absorbiéndolas de la ignominiosa letra muerta. Enfatizo, desde luego, su planteamiento respecto a la creación de una Procuraduría de Desarrollo Democrático. El autor ofrece, además de una constructiva crítica, una panorámica revisión de los derechos humanos, desde su incipiente reconocimiento mediante las liberalizaciones política y económica, pasando por el Reich de Otto von Bismarck y las constituciones mexicana y de Weimar de 1917 y 1919 respectivamente, hasta la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La democracia como forma de vida es abordada por el autor desde su remota concepción en la antigua Grecia, pero desde luego con un particular énfasis en su devenir histórico y constitucional en México. El 4 de diciembre de 1986, apunta Hernández Cruz, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración del Derecho al Desarrollo, en un documento que contiene 10 artículos, convirtiéndose así en el primer instrumento a nivel internacional que reconoció el derecho al desarrollo como un derecho humano. Y a partir de ahí Hernández Cruz realiza un análisis desde lo que él mismo denomina una interpretación lógica, sistemática y funcional de los artículos 25, 26 y 27 constitucionales, en consonancia sí con el contenido del artículo 3, inciso A, fracción 2, de la propia Constitución General de la República. Mediante un estudio y conceptualización de figuras como los desarrollos económico, político, social, cultural y ambiental, que se estatuyen, a decir del doctor Hernández Cruz, como factores de construcción o generación del desarrollo nacional, del que es titular no una persona física, sino que se constituye, asienta Hernández Cruz, como un derecho de los pueblos, de la colectividad, mas no del sujeto. Para coronar los conceptos explorados y fiel a su sensibilidad intelectual, el autor refiere el concepto de seguridad como uno originalmente monopolizado para la preservación del Estado, desprovisto entonces de una dimensión individual y o colectiva, sin las cuales hoy sencillamente no podría entenderse, y por cuya razón la disecciona desde enfoques integrales e interdependientes que quedan de franco relieve en su intrínseca relación casi como requisito de la democracia y del desarrollo.
No era posible concluir su obra sin antes sintetizar los derechos humanos, la democracia y el desarrollo, lo que el autor lleva a cabo en su capítulo 5, en el que esboza, primero, el rol del Poder Judicial en defensa del desarrollo y de los derechos humanos, con ejemplos concretos como los paradigmáticos casos Mini Numa, en un amparo indirecto 1157-2007, o el amparo en revisión 378-2014, por un asunto en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero desgraciadamente también con ejemplos de regresividad, como el que para él representó la tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por virtud de la cual se limitó el principio de progresividad al que la senadora López Rabadán hacía referencia hace unos minutos, de los derechos humanos. La tesis a la que me refiero es la de la primera sala, la 87-2007 de la 10ª época. Luego, desde el entorno legislativo, el doctor Hernández Cruz lanza un anzuelo con el que pretende alcanzar la expedición de un ordenamiento jurídico integral, por cuyo conducto se determinen con precisión, con concreción, las condiciones mínimas de vida de la población y en el que al mismo tiempo se establezcan los mecanismos para hacerlos efectivos o volverlos exigibles. Finalmente, apunta a 2 líneas de acción administrativa. La primera de ellas, dirigida al establecimiento de planes y programas con recurso suficiente para el cumplimiento o para la ejecución de políticas públicas, y la segunda, muy concretamente, para la creación de la Procuraduría de Desarrollo Nacional como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Nacional, ahora llamada de Bienestar, que estaría encargada de verificar el ejercicio de las funciones del Ejecutivo Federal y siempre estar en coordinación con el resto de las secretarías. Con lo cual, asentó el autor, se dejaría de lado la idea de que el desarrollo nacional solo debe basarse en políticas públicas vinculadas con el desarrollo social, sentencia con la cual no podemos menos que estar de acuerdo, pues, como a lo largo de la obra demuestra Hernández Cruz, el desarrollo, la democracia y los derechos humanos son conceptos indisolubles entre sí, pero también transversales y, por lo tanto, indispensables para el crecimiento de nuestro país, y así poder preciarnos genuinamente de ser un Estado democrático y de derecho. Enhorabuena, doctor Hernández Cruz, y muchísimas gracias. Agradecemos las puntuales observaciones sobre esta obra editorial del licenciado Pastrana Cortés. Seguimos ahora con los comentarios del doctor Juan Manuel Romero Martínez, quien en su formación se destaca que la UNAM le otorgó la distinción universitaria de mención honorífica en los exámenes de grado de doctor, maestro especialista y licenciado en Derecho. Es autor de los libros Estudios sobre la argumentación jurídica principalista, bases para la toma de decisiones judiciales, publicado en 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Otro de sus libros es sobre argumentación jurídica y sus criterios de evaluación, nuevas propuestas, publicado en 2019, también por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho, también por esa universidad. De igual forma, lo recibimos con un cálido aplauso. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto estar en esta mesa compartiendo esta presentación del libro. Saludo desde luego a la senadora Kenia López por la calurosa bienvenida. Desde luego al doctor Armando Hernández Cruz, con el cual comparto ya desde hace algunos años intereses comunes relativos a las cuestiones académicas, y desde luego a Christopher Pastrana, al cual conozco también desde hace algunos años en la Facultad de Derecho en la UNAM. Pues yo voy a ser muy breve, prácticamente podría aquí hablar y destinar varios minutos
para presentar, digamos, las bondades o las razones por las cuales considero que esta obra que estamos presentando el día de hoy aquí en el Senado, pues resulta una obra de trascendencia, una obra novedosa y desde luego sobresaliente en el ámbito académico y práctico. Voy a resumirla en 3 razones, en 3 propuestas, 3 puntos que para mí o que yo considero son los más valiosos de esta obra que el día de hoy se presenta. Cuando a mí me comentaron que era posible pues, hablar y dialogar sobre este libro, lo primero que se me vino a la mente fue las características que tiene Armando Hernández, que ya conozco desde hace algunos años, respecto a hacerlo complejo simple. Entonces, esta es una idea que pues, siempre ha caracterizado a Armando. Entonces, eso es muy interesante y yo lo veo reflejado como la primera razón de pues, presentar esta obra y ver lo valioso que tiene para la teoría jurídica, la teoría de los derechos humanos, y para la práctica por parte de todos los operadores jurídicos. Esta obra pues, está redactada con un lenguaje muy sencillo, de manera amigable, comprensible, lo cual la hace una obra que se distingue de otras investigaciones que se han generado en el ámbito de los derechos humanos, sin sacrificar obviamente su rigor científico y la profundidad de los temas que se abordan en la misma, pues pone tópicos complejos mediante un lenguaje muy simple, y esto pues yo considero que la distingue o la diferencia de otro tipo de investigaciones. Es decir, es una obra que no solamente está dirigida para los profesionales del derecho, sino que también es de consulta de manera accesible, fácil, para cualquier persona, para la sociedad en general, y eso que pienso que es una de las principales aportaciones de este tipo de investigaciones. Otro de los puntos que también me llamó mucho la atención y que considero otra aportación de esta investigación es lo novedoso o la novedad que tiene la misma, toda vez que explora diversos temas abordados tanto en la literatura nacional como en la literatura internacional, pero los explora de una manera diferente. Es decir, establece relaciones que no se han visto en otras obras similares, como son la relación que nos presenta Armando Hernández de diversos temas, cito solo algunos, del estudio de la democracia, pero lo aborda como una forma de vida, la democracia vista desde esta perspectiva como una forma de vida, el desarrollo como un derecho humano, que eso es algo conocido, pero bajo diversas vertientes. En este libro pues habla de una vertiente política, cultural, social, obviamente desde luego económica y jurídica, lo cual pues lo hace una investigación que escapa, digamos, al grueso de investigaciones que se tienen en el ámbito nacional. Y me llama mucho la atención, porque no lo había visto así reflejado en otros libros, el concepto que nos presenta de seguridad humana como un concepto transversal y la relación que tiene este concepto de seguridad humana con los derechos humanos. Entonces, esto me permite asumir que el libro que estamos presentando el día de hoy aquí en este recinto legislativo, pues cubre las características de una investigación netamente o estrictamente novedosa por la forma en que explora los conceptos y los temas que ustedes lo van a poder ver al momento de que puedan leer esta investigación. Otro punto que también me llamó mucho la atención y que considero importante resaltar tiene que ver con la aportación que efectúa el autor, es decir, el ingenio que tiene el autor para presentar ciertos temas o tópicos relacionados con los derechos humanos. En particular me estoy refiriendo a un cuadro comparativo, a una investigación concreta, a una forma de presentación de los temas respecto de las obligaciones que tiene el Estado mexicano, todas las obligaciones que tiene el Estado en materias como son la democracia y desde luego como son el desarrollo en general, visto también como un derecho humano, estos temas relacionados con derechos correlativos que tiene toda la población o la sociedad mexicana. Entonces, esta forma, este ingenio que utilizó Armando para presentar esta relación de tópicos, pues nos permite a la sociedad, a los académicos y desde luego a los operadores jurídicos
comprender, ¿no?, la naturaleza relacional que tienen los derechos con las obligaciones del Estado en temas concretos como son la democracia y el desarrollo en nuestro país. Pues bien, como lo había apuntado hace un momento, no me gustaría quitarle mucho tiempo, estamos todos ansiosos de escuchar la intervención del autor de la obra. Yo solamente quise rescatar estos 3 puntos, estos 3 escenarios que me permiten asumir que nos encontramos frente a un libro valioso, sobresaliente y que contribuye a la teoría jurídica de los derechos humanos. Obviamente contribuye a mejorar el quehacer jurisdiccional, el quehacer práctico y generar una cultura de conocimiento de los derechos en nuestro país, que desde luego se aplaude que existan este tipo de investigaciones. Y obviamente los mecanismos de difusión, que son también muy importantes. Obviamente seguramente será una obra de consulta obligada para los especialistas y no especialistas, y yo pues le deseo mucho éxito a Armando Hernández. Seguramente vendrán nuevas obras. En este momento pues, nos encontramos con este libro que pues materializa mucho de lo que es Armando, reitero, por la manera tan sencilla, simple y comprensiva de la redacción, que ustedes la podrán ver al momento de leer este tipo de investigaciones. Muchísimas gracias. Agradecemos las reflexiones que nos ha compartido el doctor Juan Manuel Romero. Bien, damas y caballeros, el magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y autor del libro Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, ha ocupado diversos cargos en el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral, la Asamblea Legislativa, así como la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Comisión de Derechos Humanos y todos ellos en la Ciudad de México, entre muchos otros. Es profesor de la UNAM y otras instituciones públicas y privadas en la República Mexicana. Además, es escritor, articulista, ponente, instructor, conferencista y miembro de diferentes asociaciones vinculadas a las materias de derechos humanos y procesos parlamentarios. Actualmente es magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y presidente del Consejo. Y también es presidente de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales de los Estados Unidos Mexicanos, AMEL. Le damos un fuerte aplauso y lo recibimos, por supuesto, con mucho gusto. Adelante. Muchísimas gracias, buenos días. Quiero empezar por los agradecimientos. Por supuesto, muchísimas gracias a mi querida amiga, la senadora Kenia López Rabadán, por la posibilidad de hacer la presentación de este libro aquí en el Senado de la República. Y no puedo omitir manifestar mi reconocimiento y admiración para mi amiga, la senadora, a quien conozco de hace muchos años como una incansable luchadora social, pero sobre todo particularmente por esta última etapa, con el gran acierto de la reforma de paridad que ella impulsó y que ha sido, me parece, un avance fundamental para el Estado mexicano. Es una cuestión que me parece que tendrá un impacto importantísimo en la progresividad del respeto a los derechos humanos, entendiendo a la paridad inclusive no como un asunto para beneficiar a un grupo o sector social, sino a toda la sociedad mexicana. Entonces, yo estoy seguro que el impacto en el modelo de Estado democrático de esta reforma a lo largo del tiempo se verá reflejado y, por supuesto, yo no podría omitir el reconocimiento que tengo a la senadora, mi amiga, por este último evento dentro de toda su amplia carrera y trayectoria en la defensa y protección de las causas sociales. Por supuesto, también agradezco mucho la presencia de mi amigo, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, maestro Gustavo Ansaldo Hernández, ya que me ha hecho el honor de asistir ya en otra ocasión a esta presentación del libro. Y bueno, pues es para mí un gusto y un honor contar con su amistad y con la presencia, con el tiempo que le destina a acompañarnos a esta presentación. Con todo el afecto que le tengo, muchísimas gracias, magistrado presidente. A la consejera de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la doctora Ileana Hidalgo, muchas gracias por estar aquí también. Muchas gracias a la presidenta de la comisión.
la doctora Nacheli Ramírez, que desgraciadamente tampoco pudo estar en esta presentación, ya es la segunda en la que no puede asistir, pero agradezco mucho al licenciado Pastrana, por supuesto al licenciado Christopher, la asistencia, el tiempo que le dedicó a la lectura de la obra para hacer sus comentarios y reflexiones, de verdad me parece muy valioso y se lo aprecio muchísimo. También a mi amigo Manuel Romero, a quien también con mucho cariño le agradezco que se haya tomado la molestia de hacer ciertas reflexiones sobre el contenido de la obra, a todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a mis amigos, amigas presentes, al público que ha destinado un tiempo de sus importantes labores para escuchar estas breves palabras sobre un texto que pretende ayudar un poquito, contribuir con un granito de arena en la difusión de lo que yo llamo una teoría general de los derechos humanos. Me parece que desde una perspectiva multidisciplinaria debemos entender que el estudio de los derechos humanos no se reduce a una subrama de los estudios jurídicos. Creo yo que es muy importante reconocer que cuando hablamos de la creación de la teoría general, de una teoría general de los derechos humanos, hablamos de un concepto multidisciplinario en el cual estamos involucrados profesionistas de distintos ámbitos del conocimiento de las ciencias sociales y que, por lo tanto, cada aportación que hacemos tiende a generar una difusión y una construcción académica que permita llevar a la práctica ideas, nociones y conceptos que vamos construyendo desde el ámbito académico. Me parece importante porque a veces hay personas que consideran que hay un divorcio entre teoría y práctica. Yo no puedo ver como dos ámbitos separados teoría y práctica. He estado involucrado en la materia de los derechos humanos desde 1998 en ambas trincheras, tanto teórica como práctica. Este libro representa un avance más de una obra que tengo ya de varios textos, de varios libros, sobre el tema de los derechos humanos. Particularmente mi línea de investigación se ha enfocado a los derechos económicos, sociales y culturales, a los derechos de segunda generación. Sin embargo, diversos trabajos en los que he tenido la oportunidad de participar desde la perspectiva teórica abordan distintos tópicos de derechos humanos, pero también conjuntado con la posibilidad de haberme reunido desde aquella época, desde el 98, con varios profesionistas de distintas ramas para realizar trabajo social en organizaciones de la sociedad civil, como el Comité de Derechos Humanos, nuestros amigos, y otras organizaciones sociales, dentro de las cuales hemos intentado demostrar que no hay divorcio entre teoría y práctica y que lo que se construye desde el ámbito académico, desde una trinchera, se debe llevar a la práctica, sobre todo en los trabajos que hemos venido realizando, que también tienen que ver con derechos económicos, sociales y culturales, pero particularmente en el tema de capacitación, de formación y también de orientación hacia la protección de grupos o sectores de atención prioritaria de la sociedad. De tal manera que esa labor teórico-práctica tiende a verse reflejada en este texto, que quiero platicar un poquito sobre la génesis más que el contenido. La verdad es que este libro es la mitad de mi tesis de doctorado, que sostuve el 19 de septiembre de 2001 en la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es la mitad, la otra mitad también ya se publicó por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero en el año 2006, que yo estaba como consejero en la Comisión del Distrito Federal, se publicó la primera edición de esta obra. Después, cuando viene la reforma constitucional de 2011, hace necesario una revisión del contenido, ya queda desfasado de la realidad jurídica de nuestro país. Entonces se hizo una revisión del contenido, los ajustes necesarios, por supuesto, con la reforma constitucional, pero aprovechamos para incluir un cuarto apartado. Es decir, la obra originalmente tiene 3 capítulos: Derechos Humanos, primer capítulo; Democracia, segundo capítulo; y Desarrollo Nacional, el tercer capítulo. Agregamos, aunque ya el título no sufrió modificación, un cuarto apartado que es el de Seguridad Humana, que en mi opinión ayuda a englobar los otros 3 conceptos: derechos humanos, democracia y desarrollo. Entonces, con estos ajustes, con esta actualización, la obra actualmente está en un nivel de segunda edición, ya no es igual a aquella primera edición de 2006, que está también todavía para consulta en PDF en internet. Se puede obtener la versión de 2006 y comparar y cotejar con esta versión de 2018, que le agradezco mucho, por supuesto, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a la doctora Nacheli Ramírez,
la apertura que tuvo para poder realizar esta nueva edición en la que se realizan estas actualizaciones. Entonces, dentro del primer capítulo sobre derechos humanos, se tratan solamente dos de los temas que corresponden a la agenda de derechos humanos: el concepto y origen y evolución histórica de los derechos humanos, para narrar a qué se refieren las tres generaciones de derechos humanos. Luego, el apartado de democracia también pretende ser una aclaración conceptual de la noción de democracia, porque cuando hablamos de democracia podemos estar hablando de muchas cosas. Yo sostengo en el libro, y lo sostengo en términos académicos, que no podemos hablar de democracia sin adjetivos. Si no le ponemos a la palabra democracia un adjetivo, podemos estar entendiendo cosas muy distintas. Cuando se utiliza el término democracia, casi la mayor parte de las personas lo relacionan únicamente a la democracia representativa, que es la que tiene que ver con el ámbito operativo electoral. Pero la palabra democracia tiene a lo largo de su historia muchos significados. La democracia clásica o antigua en Grecia, la democracia liberal a partir de la creación de la noción de Estado moderno, la democracia representativa propiamente, que es la que tiene que ver con la elección de los representantes dentro del modelo de Estado democrático, la democracia participativa o representativa, que tiene que ver con la construcción de figuras como plebiscito, referéndum, revocación de mandato, etcétera, y la democracia social, que es finalmente la que era materia de mi interés para este texto, la democracia social, entendida como la entiende la Constitución mexicana, como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Luego pasamos al tercer apartado, tercer capítulo sobre desarrollo nacional. Y en el tema de desarrollo nacional, lo que se aborda es el contenido de los artículos 25 y 26 de la Constitución, que nos señala, desde mi punto de vista, que el desarrollo nacional no se reduce ni al desarrollo económico ni al desarrollo social, sino que abarca un desarrollo político, desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo cultural e incluso un desarrollo ambiental, que tiene dos vertientes: desarrollo rural y desarrollo urbano. De tal manera que la noción de desarrollo debe ser entendida desde una visión mucho más amplia, integral, como lo dice el propio artículo 25, y luego también se refiere el artículo 26 a la planeación democrática del desarrollo, y esa planeación democrática, si nos referimos a la democracia social, pues debe ser entendida, decía yo en una de las conclusiones de la obra, que es lo que sería desde mi punto de vista el objeto social del Estado mexicano. Si fuéramos una asociación civil que se constituye ante notario, pues lo primero que nos piden es un objeto social. Desde mi punto de vista, la Constitución mexicana establece los derechos humanos, la democracia y el desarrollo nacional como parte de lo que sería el objeto social que justifica la existencia del Estado. Y a partir de eso, la noción de seguridad humana, que es una conclusión que cierra perfectamente el vínculo indisoluble, que ya decía Cristian precisamente, entre derechos humanos, democracia y desarrollo. Entonces, pretendió ser una narración clara y sencilla en un lenguaje coloquial y cotidiano, como bien lo refirió mi amigo Manuel Romero, de tal forma que incluso una de las sinodales de mi examen de doctorado me hacía una crítica y decía: es que esto parece un trabajo de secundaria, y su crítica en realidad era un halago, porque finalmente estaba cumpliendo con el objetivo que yo pretendía, que la obra fuera de acceso fácil para un lector, un público lector más amplio. Yo sé que hay quien escribe, como mi amigo Manuel Romero, que escribe con un lenguaje más técnico, jurídico y elaborado, por lo cual me parece muy bien, pero mi intención siempre fue dirigirme a un público más amplio. De esa manera es que se busca eliminar consideraciones técnicas complejas y tratar de simplificar y hacer accesible el contenido de esta narrativa, de estos aspectos que vinculan al texto que hoy se presenta. Y pues no me queda más que reiterar mi agradecimiento a todas y todos ustedes por su presencia, su asistencia, su paciencia y la posibilidad de escuchar estas breves palabras sobre la presentación de este texto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo, de verdad. Muchas gracias al doctor Hernández por presentarnos esta importante publicación que contribuye al estudio de los derechos humanos. Y bien, queremos… Adelante, senadora. Gracias. Le preguntaba al doctor si tendría unos minutos para preguntas y respuestas, que las habíamos generado en un principio, y entendiendo que hemos respetado todos los tiempos previstos,
Preguntaría si alguien quiere hacer uso de la palabra. Por supuesto, me quiero hacer eco del agradecimiento de la presencia del magistrado Ansaldo. Es un gusto verte en este espacio. Hemos compartido, por supuesto, también con el magistrado presidente, ahora presidente. Muchas felicidades por el encargo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hacer uso para que hagamos una ronda? Ok, muchas gracias. Y en ese sentido creo que sí es un libro actual, tiene lo puede utilizar tanto el que empieza a formarse en el área de los derechos humanos, ¿no? Un sociólogo del derecho en garantías ciudadanas, y al mismo tiempo también un investigador. Eso es lo interesante de la obra. Y revisé bien la bibliografía, hay una buena bibliografía, no está absolutamente situado el universo que hay hoy en día de argumentar los derechos humanos, la democracia y el desarrollo social. Entonces, en ese sentido, pues al doctor Armando Hernández, pues lo felicito. Y bueno, ese es un pequeño comentario. Muchas gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es José Armando Pineda Rosal y yo soy diplomado de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Comisión Nacional de Derecho y del Senado de la República. Gracias, José Armando. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Adelante, por favor. Primeramente, felicitar al doctor por la brillante obra que hoy nos presentan, a la senadora López por abrir este recinto legislativo a este tema que está tan en boga, que es súper importante para la construcción de un mejor México. Y felicitar a todos los integrantes del Presidium, porque esto suma un esfuerzo que de parte del posgrado de Derecho de la UNAM se está haciendo en conjunto con la Suprema Corte, donde se están analizando a través de foros, en este caso en las casas de la cultura jurídica, temas de derechos humanos actuales y los retos que tiene la Constitución para mejorar la seguridad humana. Felicidades nuevamente, doctor. Senadora, muchas gracias por abrir el espacio. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?
De no ser así, tiene el uso de la palabra, doctor, y con esto concluiríamos, si le parece bien. Posteriormente ya nomás agradecemos a nuestra maestra de ceremonias. Con usted concluimos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, senadora. Pues en realidad agradezco mucho los comentarios positivos a la obra. Espero que tengan la oportunidad de leerla. Quienes no han tenido acceso, está ahorita aquí a disponibilidad un stock de libros que se estarán obsequiando, porque como son edición de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues no están a la venta. Entonces estarán aquí disponibles para obsequio gratuito y ojalá tengan oportunidad de leerlo. E insisto, agradezco nuevamente, reitero mi agradecimiento a la senadora, a todos los asistentes y a los presentadores de la obra. Muchísimas gracias. Antes de que se retiren, queremos solicitar a nuestro presidium permanezcan de pie para llevar a cabo la fotografía oficial de este encuentro. Si alguno de los invitados especiales quiere sumarse a esta toma, por supuesto, los invitamos a que se sumen. Muchas gracias. Póngalo en su manita, doctor, para que lo De esta manera, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República agradece a todas y todos ustedes su interés y asistencia. Gracias y muy buenos días.